Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad hablaremos acerca de los balances energéticos que deben hacerse de forma global en una planta industrial. El balance energético, así como se vio en otra unidad, resume la información relativa a la producción, transformación y consumo de energía, en este caso dentro de un sector industrial, dentro de una empresa, expresado todo en una unidad común, en una misma unidad para poderse comparar, y referida a un periodo de tiempo. Generalmente el periodo de análisis es de un año calendario, ya que es lo que obviamente se repite constantemente. Este tipo de herramienta prácticamente es necesaria porque nos permite planificar y conocer a profundidad qué equipos o qué partes de la planta requieren mayor energía y de todos nuestros abastecimientos, cuál es el del cual nosotros consumimos mucho más recurso. Sin embargo, este tipo de análisis siempre tiene que estar relacionado con otras variables de naturaleza socioeconómica para que nos sean un instrumento suficiente para la planificación energética global de la planta. De esta manera, un balance energético nos aporta los flujos y las direcciones en las cuales la energía pasa de un determinado punto a otro. Así, en el balance energético tenemos al lado izquierdo los elementos que nos abastecen energía a la industria, que en este caso tenemos caracterizada la red eléctrica, tenemos energía de tipo renovable a través de la biomasa y también tenemos presencia de hidrocarburos en este caso, ¿no? Entonces, a partir de esto nosotros podemos notar, por ejemplo, del gas natural, cuánto del porcentaje se invierte para calefacción en un determinado proceso, cuánto se invierte para fabricación, posiblemente algún determinado elemento requiere calor para fabricarse, por ejemplo, fundición de plástico, y parte del calor que se desperdicia pues puede utilizarse en generación eléctrica o incluso en otro proceso que tenga que ver incluso con cogeneración. La red eléctrica generalmente es la más versátil porque permite transformación de la energía en cualquier otra forma utilizable. Entonces es de la que más ramificaciones nosotros vamos a visualizar. Pero para poder llegar a esto nosotros tenemos que describir qué es lo que debe incluir el balance energético para poder obtener un diagrama de este tipo. Así, de esta manera, el balance energético debe componerse tanto por los procesos de producción como por el análisis energético del centro. Dentro de los procesos de producción vamos a tener que realizar una memoria descriptiva, que es un breve texto que describe los elementos de la instalación. Tenemos que tener también diagramas de proceso con las respectivas necesidades energéticas y qué es lo que hace cada proceso dentro de la línea general. Y a partir de esto, las características de los principales consumidores de energía dentro de cada uno de los procesos. Una vez nosotros hemos caracterizado esto, es necesario compararlo con las fuentes de suministro energético que nosotros tenemos en la planta y la forma en la cual dicha energía se distribuye por áreas o por actividades globales dentro de la planta. Veamos cada uno de los elementos de forma detallada a continuación. La memoria descriptiva de la instalación debe contener una breve descripción detallando las áreas o partes más importantes de la industria, los diferentes procesos que tienen lugar, los equipos, la maquinaria, oficinas, instalaciones características de cada zona y cualquier otra información que pueda tener especial interés para nuestro proceso de medición y caracterización de la planta. La forma en la cual se compone esta memoria descriptiva generalmente es a partir de planos, fotografías o incluso esquemas que ayuden a definir la instalación industrial. Por ejemplo, en este caso observamos un plano en isométrico que nos permite identificar de forma general dónde están cada uno de los elementos generales del proceso que se sigue en la industria y nos permite observar de forma general, ¿no?, qué equipos, por ejemplo, pueden presentar un tamaño significativo que en una primera instancia puedan representar elementos grandes de consumo. Esto no es una regla, pero es un primer indicador. Y otro elemento importante también es tener un diagrama de la conexión de los elementos, de tal manera que nosotros podamos observar tanto los flujos de materia como los flujos de energía, tal vez no de manera cuantitativa, pero sí de manera cualitativa, para saber qué vamos a seguir dentro de la línea de procesos que está detallado en el siguiente elemento, que es el diagrama de procesos.
Dicho diagrama de procesos es un elemento explicativo del proceso productivo de materias primas en productos finales de comercialización. Hay que tener presente que para esto el proceso productivo de la instalación, sus operaciones básicas y sus particularidades y condicionantes deben estar lo suficientemente detalladas en cada uno de los elementos que observamos acá. Este diagrama de operaciones incluye las principales operaciones, debe identificar las líneas de proceso que trabajan independientemente y las que trabajan de forma secuencial. Por ejemplo, observamos para este diagrama que la operación básica 1, que puede agrupar de hecho varias operaciones sencillas, requiere como insumo principal la energía eléctrica. Posteriormente, esta materia prima que ya fue transformada en un primer producto o subproducto, pasa a una operación básica 2 que en este caso ya requiere no solo energía eléctrica, sino que también requiere energía térmica para poderse realizar. Y posteriormente estos elementos pasan a una operación básica 3 que ya requiere energía eléctrica, y si observamos en este caso ya hay subproductos que posiblemente sean o no utilizados dentro del proceso general de la planta. En el caso de que, por ejemplo, si son desechos, pues se busca la manera de quién puede utilizar de forma más adecuada estos subproductos, o si incluso van a ser insumos dentro del mismo proceso industrial. Un ejemplo típico de estos son los ingenios, uno de sus subproductos es el bagazo de caña. El bagazo de caña inicialmente era un elemento de desperdicio que de hecho hasta se regalaba, ¿no? Para que se pudiera utilizar como abono en las mismas plantaciones. Sin embargo, a partir de estudios se determinó que el poder calorífico del bagazo es muy atractivo, y se determinó que lo más adecuado era introducirlo en una caldera en un ciclo de cogeneración, generar energía eléctrica para autoconsumo de la planta y posteriormente venderse a la red el excedente. Ahora resulta que el negocio de los ingenios azucareros es principalmente por la generación de energía eléctrica por este subproducto que por el producto final, que es el azúcar embolsada, tanto para exportación como para el consumo interno, ¿verdad? Entonces, es importante esta parte porque nos permite a nosotros poder identificar elementos que en teoría podrían parecer inofensivos desperdiciarlos, ¿no? Pero posiblemente pueden ser utilizados en otro tipo de proceso. Finalmente, el otro subproducto que ya se utiliza y que se somete a la operación básica 4 solo realmente requiere energía eléctrica. Supónganse, por ejemplo, que puede ser para empacarse o embalarse y posteriormente transportarse, de tal manera que esto pues ya se convierte en el producto final. Entonces, esto nos permite identificar dentro de los 4 procesos cuáles son los consumos de energía que se requieren para cada uno de los procesos respectivos. Lo siguiente es las características de los principales consumos de energía, y este elemento es importante porque a partir del diagrama de procesos que acabamos de realizar, podremos identificar y clasificar los equipos consumidores de energía eléctrica y térmica según consumo, potencia y principalmente por eficiencia. Dependiendo del tamaño de la industria a auditar, el inventariado de las máquinas puede ser muy extenso debido a la cantidad o incluso tanto a la cantidad, perdón, de energía como a la cantidad de equipos que hay presentes. Por ello, es necesario centrarse en el detallado de los equipos que bien por su potencia unitaria, supónganse un equipo que consuma 100 kilowatts, que sea muy grande, o puede ser por el número elevado en el conjunto total. Por ejemplo, suponga computadoras. La computadora perfectamente puede consumir medio kilowatt, 0.5 kilowatt, es poquito, pero si hay unas 200 computadoras, pueden consumir la misma energía que un equipo de 100 kilowatts de forma unitaria. Entonces es necesario poner atención tanto a la cantidad de energía demandada como a la cantidad de equipos en pequeña escala. Entonces, esto supone valores de consumo energético que son relevantes dentro del consumo total de la industria. Entonces, en el inventariado de estos equipos, se va a intentar aportar todos los datos característicos de cada uno, y sobre todo, será necesario recoger toda la información referente al combustible utilizado, al número de equipos totales, a la potencia unitaria, su eficiencia y, más importante, a la forma y régimen que tiene de trabajo y a la red de distribución de cada uno de estos equipos. Así, por ejemplo, podemos observar acá en la fotografía, ¿no?, que hay dos equipos de calentamiento de agua.
que prácticamente están cercanos entre sí. Y uno puede decir, sí, la demanda de cada uno de los equipos es poca, pero hay dos. Entonces pueden representar proporcionalmente en una potencia significativa y será necesario recabar toda la información que el equipo nos pueda aportar tanto de forma directa a través de datos de placa como a través de un proceso de medición con instrumentos adecuados que nos permitan caracterizar cada uno de sus consumos. De esta manera, para poner atención en puntos específicos dentro del consumo de la planta, podemos auxiliarnos de esta lista para observar los equipos que presentan mayor demanda de energía. Tenemos la maquinaria de producción, que puede ser la que tenemos en talleres para incluso tratamiento de metales o transformación de metales, cizalladoras, sierras, tornos, fresadoras, etcétera. Podemos tener también equipos que generan vapor para utilizar el calor en una determinada parte del proceso a través de la formación de calderas que pueden ser alimentadas de forma eléctrica, que son poco eficientes porque desperdician un buen recurso, o pueden generarse a partir de un combustible. También tenemos las calderas de agua sobrecalentada que se utilizan principalmente para generación eléctrica. También tenemos los generadores de aire caliente, por ejemplo, en la industria del café que requiere aire caliente para secar más rápido el grano. También tenemos producción de aire comprimido a través de compresores y de un sistema también de filtros reguladores que limpian el aire en el caso de aplicaciones que requieran una alta pureza. Por ejemplo, en una clínica odontológica requiere aire comprimido para el manejo de los equipos y también para el uso en el paciente, entonces se requiere una pureza bastante elevada en el aire para no comprometer la salud del usuario. Tenemos también equipos de producción de frío, que son grupos frigoríficos, que no tienen el mismo propósito del aire acondicionado, sino que las temperaturas de trabajo de estos equipos andan con valores menores a los 15 Celsius. Entonces se utilizan prácticamente para almacenamiento de productos, para evitar que se degraden, por ejemplo en la industria alimenticia. Tenemos otros que también son los equipos utilizados para la climatización y aire acondicionado de oficinas o de otros ambientes que lo requieran, cuyas temperaturas normalmente no andan abajo supongamos 10 Celsius, en un caso crítico, pues, porque las temperaturas de confort humano recordemos que andan de 22 a 25 Celsius. Tenemos además los motores eléctricos que individualmente puede que no tengan mucho consumo, pero ya en cantidad puede ser que sí sea significativo. O si hay motores de gran tamaño, ya por defecto hay que prestarles atención. También tenemos el sector de iluminación y alumbrado tanto del interior como del exterior de la planta. En el caso del interior, pues recordemos que esto está en función de las necesidades de cada persona según la actividad que se está realizando. Y en el caso del exterior, pues si la industria tiene actividades durante la noche o simplemente para facilitar las labores de vigilancia. Y además tenemos los equipos de ofimática que, como se comentó anteriormente, presentan una baja demanda, pero en cantidad pues pueden representar tanto como cualquiera de los equipos que tenemos en esta lista. Ahora, una vez nosotros hemos caracterizado todos los consumos que tenemos en la planta y los hemos identificado por áreas, ahora es necesario identificar también qué fuentes de suministro energético tenemos en nuestra industria. De forma general, cualquier sector industrial utiliza electricidad, utiliza gas natural, en algunos casos utilizan gasóleo, otros propano, que es abastecido obviamente por otra empresa. Y además, para la caracterización, se deberá incluir también la información referente a las condiciones de suministro de estas fuentes energéticas, los periodos de abastecimiento, en qué momento del día se abastecen, incluso porque esto también tiene influencia durante el análisis energético. Y además será necesario registrar cómo se distribuye este consumo y los costes energéticos de la industria, tanto en los sectores eléctricos, térmicos, la energía que viene de tipo renovable y de otras fuentes de energía que son de tipo esporádica o transitoria. De esta manera, toda la información que hemos recopilado de las fuentes de suministro eléctrico podemos clasificarla y ordenarla en una tabla. Hablaremos primero del consumo eléctrico. En cuanto al consumo eléctrico, al ser una industria, la distribuidora nos divide la energía que nosotros consumimos en tres sectores de tiempo en el horario diario. Tenemos el sector punta, el sector resto y el sector valle.
Entonces, el registro, si nosotros no tenemos un equipo que se encargue de registrar cuánto consumimos en cada una de las horas, podemos solicitar la información a la distribuidora porque ellos sí registran esta información, porque en función de eso aplican diferentes tarifas tanto para el sector punta, el sector resto y el sector valle. De esta manera, nosotros podemos obtener un estimado de cuánto nos cuesta la energía eléctrica en un periodo determinado de tiempo, en este caso diario, o por sector de tiempo en el día. Y naturalmente la suma de los tres sectores nos dará la energía mensual y podremos establecer variaciones que nosotros vamos a tener del comportamiento mes a mes y la sumatoria de los 12 meses nos aportará naturalmente la energía anual. Además, si realizamos el análisis a partir de nuestra factura del coste eléctrico o del valor monetario que tenemos de nuestra factura en el mes, podremos obtener un indicador del coste medio del kilowatt. Esto para efectos de comparación para poder establecer cuál es la energía más barata que nosotros podemos utilizar para un determinado proceso si comparamos la energía eléctrica con la energía térmica. Al realizar el mismo procedimiento con la energía térmica, la diferencia naturalmente es que la energía térmica no tiene valores diferenciados de forma horaria e incluso de forma diaria, sino que las variaciones incluso pueden registrarse más que todo en forma mensual. Entonces será necesario llevar un registro de esto para obtener comportamientos y poder establecer comparaciones entre los abastecimientos eléctricos y térmicos que tenemos en la planta. Además, hay un sector apartado para la producción de energías propias. Por ejemplo, si tenemos instalados en los techos de nuestra industria un sistema fotovoltaico para abastecimiento de parte de la energía eléctrica del proceso, o si incluso utilizamos tecnologías como la cogeneración, en la cual utilizamos subproductos que no son utilizados para poder generar energía térmica que posteriormente transformamos en energía eléctrica. Una vez obtenemos nosotros los valores de consumo energético de la totalidad de la industria, se procede en este momento a la discriminación de estos consumos según las actividades y procesos de producción o según grupos de consumidores energéticos. Esto naturalmente es una distribución de consumo por actividades y se comparará las influencias de los diferentes procesos o equipos en los consumos y costos totales de la empresa auditada, tanto en valores anuales como en valores mensuales, determinando, mediante tablas, los porcentajes de relevancia de cada uno de los consumos dentro del proceso global. De esta manera, se podrá valorar la magnitud de ahorro energético que las futuras mejoras tendrían sobre los consumos y costos totales y particulares de cada proceso o equipo. Las tablas siguientes son las que nos permiten ver o visualizar esta información que acabamos de comentar. De esta manera, la información que nosotros podemos recopilar es tanto de los consumos eléctricos como de los consumos térmicos, reconocer cada una de las áreas principales en función de los equipos que hablamos anteriormente, cuál es la demanda que tienen en energía mensual y cuánto representan del porcentaje global de la planta. De esta manera podemos registrar, por ejemplo, en equipos de climatización, podemos suponer un 30% de la demanda total de energía. De iluminación y alumbrado, por ejemplo, puede resultar un 20% de demanda. De sistemas de compresión de aire, por ejemplo, pueden ser un 10%. En otros, por ejemplo, podrían ser motores eléctricos, que perfectamente podría ser un 40%. Entonces, esto denota, a partir de este diagrama, qué elementos de la industria nosotros tenemos que poner atención para poder enfocar políticas de eficiencia energética. El caso más evidente naturalmente resulta en el punto de mayor demanda que en este caso nosotros hemos nombrado como motores eléctricos. Entonces esto permite concentrar los recursos disponibles en mejorar la eficiencia de estos equipos y posteriormente cuando ya se haya mejorado lo suficiente acá, concentrarnos en el segundo elemento que consume más energía, que en este caso son equipos de climatización. Este mismo ejercicio debe hacerse para los consumos térmicos que nosotros tenemos en la planta, de cuya naturaleza pueden ser utilizadas para calor de procesos. Por ejemplo, en el sector de los ingenios se utiliza mucho el calor para determinada parte de la purificación de la azúcar.
En otras partes se requiere simplemente para calefacción, lo comentamos por ejemplo para el secado del café. Otros usos que podría tener, que por ejemplo, ya lo comentamos, que podría ser cogeneración o incluso otros elementos que requieran calor. Y en el caso de la cogeneración, pues a pesar de ser calor que se utiliza, se retribuye a través de una generación eléctrica y de esta manera pues podemos concentrar de la misma forma que lo hicimos con la electricidad, podemos concentrarnos en el elemento que consume más energía térmica. Estos elementos, para poderse completar y poder realizar un análisis más detallado, requiere auxiliarse del proceso de levantamiento de datos y de mediciones que se verá más adelante. En una primera aproximación puede realizarse con los datos de placa de los equipos que contienen los consumos de energía. Sin embargo, el comportamiento de los equipos en el tiempo se degrada debido al mismo degradamiento de los equipos, mostrándose en valores de eficiencia reducida. Entonces, es necesario para poder validar los datos que están en placa, realizar siempre un proceso de medición para evaluar incluso la vejez que el equipo tiene en cuanto a bajos rendimientos que presenta durante el desarrollo de un determinado proceso. Bien, esto es todo por el momento. Sigue adelante. Hasta la próxima.